Hola, ¿qué tal, Palomar? Bienvenidas el día de hoy a un nuevo capítulo de Palomas en el Alambre. Cris, Dani, Eli, pues aquí muy contentas de estar compartiendo con ustedes y dándole seguimiento a esta tercera temporada del cambio. Y la pregunta es, ¿cuál es la pregunta? Ya cambié y ahora ¿qué? ¿Quién empieza, chicas? Yo creo que depende de qué cambio ahora, qué, después de qué cambio, ¿no? Si es un cambio que tú eliges, seguramente va a ser un camino de conocimiento y aprendizaje. Si es un cambio que quizá no elegiste tú, pues aprenderte de todas formas también, ¿no? O sea, porque al final, lo que decíamos en el programa pasado, los cambios son permanentes y más bien qué obtienes o qué aprendizaje que te sirva para tu próximo cambio. Yo cuando estábamos viendo las preguntas para el episodio, cuando dijimos, ya cambié, ¿y ahora qué? La imagen que se me vino a la mente fue la de la película de Toy Story, ¿verdad? De que luego ando cambiando nombres de película. De cuando quieren ir de la pecera al océano. Ah, no, no, sí De, te confundiste. Es Nemo. de Nemo, ya ves si les volví a decir lo mismo. De Nemo, que quieren ir a la pecera, a los peces que están en el consultorio, al océano, hacen el plan, tienen su bolsita y todo, están rodando hacia el océano y de repente llegan al océano, todos dentro de una bolsa de plástico. ¿Y ahora qué? ¿No? O sea, así veo la pregunta, como de, a veces tenemos ya todo el plan y todo, pero no nos damos cuenta que eso tiene que mantenerse también, ¿no? O sea, tiene que mantenerse y que aunque tú crees que es como, bueno, ya cambié y ya, no, o sea, la vida sigue y sigues en el proceso de vivir, entonces necesitas seguir adaptándote en el día a día, Oye, ¿no? pero aquí queda algo bien importante. Nos vamos a adaptar en el día a día, pero sí es importante que en ese transformar y en ese cambio que logré, que fue cambiarme de trabajo, cambiarme de casa, ahora ya estoy casada, ahora ya tengo un bebé. Uno, disfrutar que he llegado a ese punto si lo tenía muy claro. Claro, Y ya que lo tengo, disfrutarlo, vivirlo. Y hay algo que yo les digo, llegamos a esa zona de confort donde se siente calientito, donde se siente bien. Y han satanizado mucho las zonas de confort. Y yo les digo, espérame, ¿por qué satanizarlo si te sientes bien? El problema es que te quedes en esa zona de confort y ya no estés a gusto. Porque cuando ya no estás a gusto, es justamente el momento que ya te está diciendo que hay que evolucionar a otra cosa, a pesar de que hayas estado cambiando. Pero sí es claro. importante señalar que hay que disfrutarlo, porque muchas veces cuando llegamos así como que, ajá, ¿y ahora qué? Pues disfruta, porque todo lo que transitaste era para eso que tú querías, vuelvo a insistir, si lo tenías muy focalizado. Y la otra es, ya que lo estás disfrutando y la vida es cambio constante, nada más estate atento a las señales en el momento en que te vuelvas a incomodar, en el que ya no te sientas a gusto, porque es el momento que necesitamos volver a hacer un cambio muchísimo más grande del que hemos estado teniendo en el día a día. No sé, ahí lo dejo, Ahí lo dejo. ahí lo dejo. Yo estaba pensando depende hacia qué o el cómo o el qué, no. También estoy pensando en la edad, en la cual yo me decido a cambiar, porque no es lo mismo hacer cambios a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, a los 60. No es lo mismo. Entonces, esta propuesta de cambio hay que ver cómo uno se lo va planteando y dónde te llega ese punto de inflexión para hacer el cambio. Porque si te llega siendo adulto, ¿sí? Pasando los 50 o a partir de los 50, que se dice que es ahí donde vienen las grandes crisis, ¿sí? Ahí te viene, entre los 45, 48, 50, te viene la crisis existencial. Entonces, eh, el tema es, ¿y después qué? Porque vos llevaste casi toda una vida o media vida, depende, o tres cuartas de vida,
haciendo un proyecto, alimentando un proyecto, ¿sí? Abonando un proyecto que hasta cuando llega ese momento de cambio, decís, ¿y ahora qué hago si yo cambio? Me animo a cambiar porque si yo tengo que cambiar toda una estructura o una parte, o depende, si es una crisis existencial, tenés que cambiar de raíz, ¿no? Entonces, es muy difícil. Hoy día que a las personas se las anima al cambio y a ir profundo, al autoconocimiento, y despertares, iluminarse, qué sé yo, hay que tener mucho cuidado porque a cierta edad no es tan fácil y mover a esa persona de esa estructura de vida puede ser en búsqueda de algo mejor, puede ser más dañino que quedarse en ese mismo lugar, ¿sí? Hay que ver en qué momento, quién y cómo es la historia, ¿no? Es que yo Fíjate creo que, perdón, que adelante. es que en lo que estaba diciendo Dani, a mí me toca ver esos casos también incluso desde el punto de vista físico, o sea, cuando tienes una enfermedad o algo así. Por ejemplo, nosotros como psicólogos y más en psicosomática, que es más a profundidad como algo más médico, hay temas que te dicen prevenciones no tocar. ¿Por qué? Porque si tocas eso, la persona puede llegar a un estrés tan alto que se va a psiquiatría. Entonces, qué importante es lo que está diciendo ahorita Dani también de ver el completo, o sea, no nada más es como, ay, qué padre sería inspiracional, sino más bien qué recursos tiene la persona para poder hacer esa transición y va de la mano también de la cantidad de energía, que es lógico, que de niño tienes más energía. Yo siempre les digo a mis pacientes, sí, todos quisiéramos tener la sabiduría que tenemos a esta edad con la energía que teníamos antes, pero es el precio a pagar de cada etapa, o sea, de más chavo o más joven, tienes más energía, pero poca sabiduría porque no has tenido tantas experiencias de vida. Y entre más vas creciendo, pues tienes más experiencia, pero ya no te da lo mismo la vida para poder seguir, seguir y seguir y seguir como antes. Entonces, qué importante es esto que está diciendo Dani, de verlo todo en contexto global también. O sea, ¿cuál es la capacidad que tienes para cambiar también y respetar esa parte? Y ahorita Perdón. también estaba pensando que tanto nosotros también, como decía Dani, ¿no? Ya cumplí mi propósito, yo tenía, o este plan yo lo tenía, ya llegué, ya, y ahora qué, pues al final también nosotros, o sea, cómo también tienes que un poquito romper esa, a lo mejor, pues percepción de que solamente puedes tener un solo plan o solamente puedes ser un propósito, ¿no? Y a lo mejor, como dice Cris, ¿no? De jóvenes tenemos como 20,000 planes y decimos esto, ¿no? Y ya de adultos decimos, ah, pues ya nada más quiero esto, ¿no? O sea, a lo mejor habrá quien diga, nada más quiero ya mi jubilación, ¿no? Y ahora qué, ¿no? Después de esto. Entonces, cómo también aprender y a lo mejor desde niños a que puedes seguir generando planes, a que puedes seguir propiciando tú el cambio. Claro, con su cuidado, como bien dices, o sea, habrá cosas que no se pueden hacer o se tienen que ser acompañados, como dice Dani, pero que sea algo que no te limite, ¿no? Que si tú estás a gusto, está bien, ¿no? Si algo te dice que tienes que moverte, pues que no pienses que no hay más allá, ¿no? O sea, que siempre tienes la capacidad de seguirte moviendo si tú ya no quieres estar ahí, ¿no? No te casaste siempre con la misma persona o con el mismo trabajo, sino que tú puedes seguir cambiando, ¿no? Plantear, Oye, y además, qué importante es eso, perdón, Dani, qué importante es lo que acabas de decir, de que en lo que nos hemos convertido, pero también hay una cosa importante. A veces tenemos muy claro dónde queremos llegar, pero a veces sale muchísimo mejor de lo esperado. Y a veces teníamos algo a donde queríamos llegar y resulta totalmente otra cosa de lo que queríamos. Y muy válido. Y fue un cambio que ni esperabas, o sea, que ni esperabas, pero las circunstancias, el contexto, todo te llevó a otro lugar y también muy válido. Y entonces alguien pudiera decir, sí, pero no cumplí lo que yo me había prometido, lo que yo me había fijado. ¿Y qué importa si lo que tienes hoy y lo que has logrado te hace sentir bien? Entonces, qué importante es ahí tener esa mentalidad de flexibilidad también para poder entender que una cosa es que yo quiera esto, pero que en el camino y en el tránsito puedo llegar a otro lugar y puede ser hasta muchísimo mejor de lo que yo podía haber esperado. Eso creo que también está bien el tema, interesante. el tema es una de las, también otra de las cuestiones, ¿no? Cuando yo me planteo un cambio,
me estoy retirando de ciertas estructuras sociales también, ¿eh? Entonces, en él, ¿y ahora qué? Es cómo me integro nuevamente a la sociedad siendo esta nueva persona que soy, y por eso también planteaba el tema de que a qué edad, porque no es lo mismo, ¿sí? Esta nueva persona que soy, empezar a integrarme a los 40, 50 años, no es nada fácil. La sociedad misma te rechaza, ¿sí? Entonces, es muy complejo, es muy apasionante, o sea, a mí me apasiona porque es lo que yo pasé, el ahora que cambié mi vida drásticamente en todos los aspectos, ¿sí? Y después me dije, ¿y ahora qué? Y empecé a trabajar esta nueva persona para poder integrarme a las nuevas funciones, ¿sí? Que tenía yo socialmente, ¿sí? Y que empezaran a conocer la nueva persona, ¿sí? Con la esencia que yo ya quería mostrar. Entonces, es bien interesante y es bien profundo el tema. Oigan, pero Yo ahorita me pongo a pensar en o sea, la importancia del y ahora qué, ahorita que les escucho hablar, de sí tener como un plan, o sea, porque yo lo veo, por ejemplo, sobre todo como cuando hay parteaguas importantes de la vida, te das cuenta de esto. Y ahorita que estamos hablando de la edad, que estaban hablando también del tema de la jubilación y el retiro y todo eso, te das cuenta, por ejemplo, las personas que se deprimen cuando después de la jubilación, generalmente es porque no tienen claro el ¿y ahora qué? Y hay personas que cuando su jubilación ya está, o sea, ahora ya tengo los recursos, ya puedo hacer todo aquello que tenía planeado para mi vida, o sea, ya es como ya me dieron el banderazo de libertad. Entonces, como una misma experiencia, una persona puede ser el peor día de su vida y para otra persona puede ser el impulso más grande de inspiración, de poder disfrutar. Y eso va en función del tener claro y el de ahora qué, o sea, ¿qué voy a hacer con esto? ¿No? y también tener claro que cuando están en esos cambios, me llamaba la atención de lo que decía Dani, ¿cómo me voy a reintegrar? Es que también hay que entender que en esos cambios muchas veces no va a ser reintegrarnos, va a ser cambiar completamente y cambiar completamente los entornos. Y estoy hablando de personas, de lugares, de situaciones que obviamente no son fáciles, pero que yo ya no encajo ahí. Ujú. Y eso no significa que no haya amor, que no haya todo. Significa que ya no encajo ahí. ¿Por qué? Porque mis intereses, mis aficiones, mi nueva estratificación de valores, mi perspectiva, mis objetivos, ya no van acordes a este lugar, a este entorno, a, a esto que está y necesito cambiar. Que no es fácil, no, no es fácil. La pregunta viene, ¿qué tan dispuesto estás a tomar ese riesgo y hacerlo? No, no es fácil. La situación es, ya cambiaste, te das cuenta que necesitas otros entornos, otras cosas, y te vas a quedar ahí. ¿Qué hubiera sido peor? ¿Quedarte igual y quedarte ignorante? ¿O ahora que ya lo sabes y no te quieres ir porque estás arraigado a cosas? O sea, el planteamiento del cambio no es sencillo a cualquier edad, Pero pero fíjate, obviamente, Gaby, sí, ahorita sí, lo pensaba, por ejemplo, en la familia, ¿no? O sea, como dice Dani, ya cambié, ¿no? A lo mejor supongamos un cambio de religión, ¿no? Ya cambié, pero sí quiero seguir perteneciendo a mi familia, ¿no? Entonces, ¿ahora qué, no? O sea, ¿cómo cambia la dinámica? Cuando hay cosas que a lo mejor tú puedes marcharte, como dices, ¿no? O sea, este ambiente ya no es lo mío, ¿no? Pero cuando quieres de todas formas mantenerte con las mismas personas, ¿no? Con la familia o los amigos, ¿cómo, no? Si tú ya a lo mejor eres la Dani, la Erika, la Gaby o la Cris, que ya cambió, que ya no encaja con una Cris o una Dani de hace 10 años, ahora quieres volverte a integrar, ¿cómo le haces, no? Porque tampoco es algo que quieras dejar. Pero yo creo que ahí también va de la mano de qué tan a gusto estás con las decisiones que tomas para tu vida, porque si no, pues digo, obviamente hay una inercia lógica de juntarte con personas que hacen lo mismo que tú, que les gustan las mismas cosas que tú,
pero a veces la labor de servicio, la labor social, para si lo ves como una visión universal o de aprendizaje o así, es más enriquecedor conocer a alguien que hace algo completamente opuesto que tú, pero a veces es difícil encontrar esos puntos en común porque estás haciendo algo completamente opuesto. Entonces, yo creo que también esto parte de qué tan a gusto te sientes en tu propia piel para poder hablar tu idioma y llegar a entenderte, aunque sea señas, con alguien que no está en lo mismo que tú. O sea, sí un cambio de vida, obviamente, les digo, tienes una inercia a juntarte con personas que hacen lo mismo que tú, que tienen sobre todo los mismos valores, pero creo que esta parte fundamental es lo que, al menos yo lo percibo así, es el denominador común de poder, que no te pase lo del síndrome del vegetariano que hablábamos en otro capítulo, ¿no? Que decía Gaby, o sea, yo me siento a gusto siendo así y puedo ir a una carne asada perfectamente porque quiero ver a mis amigos y a lo mejor voy a hacer el sacrificio de comer antes de ir a la carne asada. Y a lo mejor no comulgo con eso, pero comulgo con otras cosas y lo puedo ver y no lo veo como un ataque hacia mí porque no piensan similar, sino más bien hay otras cosas en las que puedo sentirme cómodo con esas personas. Y a veces sí hay cosas que a lo mejor tocan esas fibras de no negociables que dices, vamos o sea, vamos para otro lado completamente y a lo mejor no que no pueda ver esos puntos en común, pero simplemente ya no hay un interés de llegar a esos puntos en común y también es válido, ¿no? Y es válido con la familia, y aunque Convengamos que perdón, y en las comunidades latinoamericanas de nosotros que somos tan arraigados a las familias, el desterrarte de la familia y de los amigos, puta, puede ser hasta mal visto. Pero ahí va a depender, yo creo que mucho de tu forma de ser. Y lo voy a poner en mi caso. A lo mejor yo soy muy desarraigada. O sea, si yo no estoy a gusto donde estoy, yo me muevo. Y llámese familia, llámese quien sea. O sea, si me puedo mover desde mi familia, me puedo mover de lo demás. O sea, que mi Claro, familia es mi sangre, donde nací, donde están mis valores. Pero si yo me puedo mover de mi propia familia, porque no es que no encaje, es que creo que necesitamos tener una buena sana distancia, cuando nos veamos, nos abrazamos, nos apapachamos, pero hasta ahí. ¿Por qué? Porque en lo que me he convertido posiblemente no va de la mano y no estoy de acuerdo. ¿Y qué creen? No es malo, ni para ellos, ni para mí, ni es sano, ni para ellos, ni para mí. Entonces, claro. eh, yo creo que ahí viene mucho de la mano de lo que dice Cris. ¿Qué tan consciente tú estás de anteponer lo que tú estás queriendo y de respetar lo que se queda? Me respeto tanto que te respeto a ti que te quedes con lo que tú tienes, pero yo me voy. ¿Qué tan Sí, convencida estoy de lo que yo quiero? A lo mejor habrá personas a las que se nos facilite un poquito más porque a lo mejor no tenemos eh, esa personalidad para anclarse con las personas, ni con las amistades, ni con, y después te encuentras a palomas en el alambre, porque te dice, sí, o sea, hay que entender también que yo creo que también viene de la parte de uno, y te hablo de mí. Y el cambio no nos dice que no tengamos que seguir cambiando. ¿Y ahora qué? Ahora vienen más cambios. claro. Pero desde otra perspectiva, desde una mente más lúcida, desde haberte conocido un poco más y desde saber un poco más lo que quiero, ¿sí? Pero vienen más cambios. Y otra de las cosas es esto de, sí, yo cambio porque esto ya no me interesa o no encajo aquí, pero tengo que trabajar el encajar allá. O sea, siempre estoy trabajando, ¿sí? La integración, siempre tengo que estar trabajando en la integración, porque no es fácil integrarse, porque integrarse trae conflictos. Me trae conflictos que hacen que me salga de un lugar y me lleve a otro, pero cuando yo llego al otro lugar, vuelvo a tener otro conflicto. Entonces, ¿el y ahora qué? Viene otro conflicto, pero ya estás mejor parado, ya estás con otro crecimiento que hace que lo puedas atravesar de otra manera, ¿no? ¿Sabes qué, Claro. Dani? Ahorita que decías encajar, creo que me gustó más el integrar, porque al final lo que yo veo es como sigo siendo yo,
pero respeto quién eres tú, ¿no? O sea, no somos iguales, como decía Cris. Yo soy vegetariana, tú eres carnívoro, pero pues podemos estar juntos, pero respetando que ya somos diferentes, ¿no? O sea, que a lo mejor éramos desde antes, pero ahora más, ¿no? Por el tema de la comida. Entonces sí, yo lo veo más como integración que encajar, ¿no? Porque entonces tendría que estar cambiando o adaptándome a bueno, sí me adapto, pero sin cambiar mi esencia para poder estar en un grupo, ¿no? Exactamente. Sí, a lo Sí. mejor dices, no, no va a ser mi primera opción para invitarte a comer. Pero pues un café, porque platicas muy bien, claro que me lo he hecho. Postre. Sí, vos como coach, Eri, sabes que, bueno, a veces las palabras uno las tiene arraigadas y tiene que ver con esto de los cambios, ¿no? Por eso uno va modificando a medida que va comunicando, que esto también es importante, ¿no? Ir modificando los cambios a medida que vamos transitando eso que queremos decir, hacer y demás. Y las palabras están también en ese sentido, ¿verdad? Exacto. Muy bien. Palomas. Ay, nos ¿Y quedamos ahora qué? ¿Y ¿Y ahora ahora qué? qué? Y ahora qué, resulta que nos vamos a ver el próximo jueves con un súper tema y con un súper invitado. Así que, Palomar, les pedimos que por favor nos escriban todos sus comentarios de qué temas quieren que hablemos, si les está gustando esto, contáctense con nosotros y los esperamos el próximo jueves en punto de las 7 de la noche México, 10 de la noche Argentina, muy puntualmente con cafecito, galletas y vamos a ver qué surge. Palomas, un gusto. Cris, Dani, Erika, No se lo nos pierdan, nos vemos. vemos en el Gracias. próximo Siguiente jueves. programa.